Gracias a Dios, ¿verdad? Por su palabra, por el mensaje, por la forma en que ministra nuestros corazones, de verdad. Porque realmente, como decía mi esposa en su ponencia, nosotros vemos a Dios operando en nuestras vidas durante toda nuestra vida. Y cuando vienen las dificultades, olvidamos que Él ha operado antes en nuestras vidas. Que nos ha levantado, que nos ha resucitado, que nos ha sacado de problemas. Y volvemos a caer nuevamente rendidos ante la aflicción, sin acordarnos que ya viene levantándonos todo el tiempo de cosas sumamente difíciles, ¿verdad? Bueno, muchas gracias de verdad por esa exposición, y ahora voy yo a dar la enseñanza, a la cual le he titulado Entendiendo el diezmo bíblico. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos dirija, que nos guíe, que me dé a mí la palabra correcta, que pueda expresarme, como dice mi esposa, de la misma manera que yo lo entiendo, para que cada uno de nosotros salga edificado, pueda edificar a otras personas. Y le voy a invitar a que cuando una vez que suba esta enseñanza a YouTube, la comparta. Y ahora al final ustedes, cuando ya esté completa la enseñanza, ustedes se van a dar cuenta por qué. Por favor, compártanla. Padre bueno, en el nombre de Jesús estamos delante de ti. Te damos gracias, te doy gracias en particular por permitirme estar aquí con mis hermanos y mis hermanas. Gracias, Señor, porque solo aquí, Señor, en cada una de las reuniones que se hace alrededor del mundo a través de la coinonía, Señor, de tu cuerpo, de tu iglesia, podemos, Señor, aprender, Señor. No porque no lo podamos hacer en casa, sino porque no es lo mismo que hacerlo alrededor de la hermandad, alrededor de la fraternidad y alrededor de lo que produce el Espíritu Santo en nosotros como iglesia. Te damos gracias por eso, Señor. Ayúdanos a poder transmitir los mensajes que pones en nuestros corazones. Ayúdame a mí a transmitir el mensaje que has puesto, Señor. Danos un oído entendido, Señor. Pon en nuestra mente y en nuestro corazón las palabras que tienes, para que así, una vez que lo entendamos, Señor, podamos compartirlo. En tu santo nombre, oh Señor Jesucristo, agradecidos con el Padre, Señor, a través del Espíritu Santo. Amén. Entendiendo el diezmo bíblico. Voy a leer un pasaje que está en Lucas 21, versos 1 al 5, si no me equivoco. Sí, versos 1 al 4. Muchas gracias. Lo voy a leer, no lo voy a explicar a profundidad, porque solamente lo voy a utilizar como llave para entrar a la enseñanza de hoy, y lo voy a utilizar como cierre, como llave para cerrar, solo como una llave. Voy a predicar alrededor de textos que van alrededor de lo que es el diezmo, de lo que es realmente lo que Dios quería una vez que Él le dio a Moisés la administración del diezmo, para que nosotros, todos los que estamos acá y los que puedan oír esta enseñanza después, nos apeguemos a las Escrituras en relación a este tema tan controversial. Y digo controversial no porque el tema en sí lo sea, sino por la manipulación bastante odiosa, bastante corrompida, y hasta podríamos decir que asquerosa se le ha dado a este tema. Y digo asquerosa porque se ha enriquecido mucha gente mintiéndole a otra gente. Y hoy Dios me ayude a darles a ustedes el mensaje correcto, tal y cual lo he entendido durante mucho tiempo, y por la cual también he sido criticado por esto. Criticado no por congregaciones, sino lastimosamente por líderes, por pastores, porque piensan que yo estoy contra el diezmo. Y no estoy contra el diezmo, estoy en contra de lo que no es bíblico, porque vamos a hacer las cosas de manera bíblica. Leo el texto para que podamos tomar la llave y abran la puerta y entren al salón
al salón del conocimiento, al salón del entendimiento. Dice Lucas 21, iniciando en el verso 1, levantando los ojos, vio a los ricos, por favor subraye, vio a los ricos, que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre. Y si tiene con qué marcar, marque cuántas veces sale la palabra pobre aquí. Vio a una viuda muy pobre y echaba allí 2 blancas. 2 blancas eran las monedas de menor denominación que habían en todo el imperio. Como para nosotros, creo que la moneda de 5 colones o de 10 colones. No recuerdo cuál es la moneda más pequeña, pero la de menor denominación. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre, segunda vez que lo dice, echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra, mas esta en su pobreza nuevamente echó todo el sustento que tenía. Es importante ver cómo el texto recalca la pobreza y la condición económica del individuo. En este caso, esta viuda. Dejo el texto ahí, guarden su llave porque la vamos a volver a utilizar para salir, y voy a empezar con la enseñanza de hoy. Pero antes deseo anticipar, mis hermanos, que no estoy diciendo ni voy a decir, para que no se preste a confusión, como algunas personas a veces lo toman, porque no afinan su oído a lo que estoy diciendo. Como la semana pasada o la antepasada fue, no dije que el ayuno sea malo, no dije que no se ayune, ni tampoco dije que Jesús estaba contra el ayuno, sino la forma correcta de practicar el ayuno que agrade a Dios. De esta misma manera no estoy enseñando, ni voy a enseñar jamás que el diezmo sea malo, ni estoy diciendo que no lo hagan. Tampoco les voy a enseñar que en las congregaciones no se ocupan las ofrendas, porque son necesarias las ofrendas para el buen funcionamiento de las operaciones de cada una de las congregaciones que se reúnen alrededor del mundo. Lo que vamos a hacer es aprender una verdad y un principio bíblico. Eso es lo que vamos a aprender. Y no importa si esto le causa incomodidad a algunos o le causa aceptación a otros, porque ya sea que lo aplaudan lo que voy a decir, o sea que lo rechacen, no soy el que lo dice, sino la santa palabra de Dios. Algunas personas consideran que Caín y Abel presentaron los primeros diezmos en la historia bíblica, lo cual no es así. Caín y Abel lo que hicieron fue presentar una ofrenda que era una figura de la expiación que Jesús iba a hacer por nosotros. No eran diezmos, aunque los textos dicen que presentaron lo mejor que tenían, porque sea que sea una ofrenda, sea que sea un diezmo, o sea lo que se haga para el Señor, debemos de dar lo mejor. Y podría decir, como en el caso de Daniel, que era 10 veces mejor que todos los demás, podría decir que tenemos que dar lo mejor de lo mejor. Pero otros enseñan que Adán fue el primero que diezmó. He escuchado ese disparate. Entonces, esa enseñanza, y repito, disparatada, dice que él estaba diezmando ese árbol de entre los tantos que habían en el huerto. Tampoco es cierto. Y tampoco es cierto porque lo que el árbol representa es la salvación y a nuestro Jesucristo Salvador. No se diezma al Señor, no se diezma a la salvación, no se diezma al Creador. Así que se han tomado ciertos textos, se han torcido deliberadamente con el afán de tener argumentos que excusen esa enseñanza torcida que se ha dado sobre el diezmo bíblico. Básicamente es casi como meterle la mano a una persona entre la bolsa y sacarle la plata. Quiero poner un cimiento, una base a lo que estoy enseñando ahora, y está en Segunda de Crónicas 19:4. Como cuando usted construye una casa y desea poner un fundamento para que esa casa no se derribe.
En Segunda de Crónicas 19:4, cuando Josafat, sexto rey de la casa de David, cuarto rey en la línea de Judá, él nombra jueces, relata el texto esto. Leo a partir del verso 4, Segunda de Crónicas 19. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero dada la vuelta, y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín. Y escuche por favor, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Qué estaba haciendo él? Llevándolos a la presencia de Dios, enseñándoles de Dios. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Fortificadas significa que no estaban en lucha, sino que ya habían sido conquistadas. Y dijo a los jueces, ¿a cuáles? A los que él está nombrando: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre. Por favor, préstele atención a esto, porque estoy poniendo un fundamento. Estoy poniendo la base bíblica para que usted y yo entendamos cómo debemos de predicar y cómo debemos de enseñar. Mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová. Yo estoy aquí hablando en el lugar del Señor, no hablo por mí. Y cada vez que uno de nosotros predica y enseña, enseña en lugar del Señor y no en su lugar. Y hay una advertencia en la que hace Josafat a estos jueces. Por eso les dice que no juzgan en lugar de ellos, sino en lugar de Jehová. Dice, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Hermano y hermana, los que están tanto sentadas aquí como los que me están escuchando, una vez que yo estoy exponiendo acá, una vez que yo estoy hablando acá, Jehová está en medio de nosotros. Y Jehová está presente en lo que yo estoy diciendo y en lo que usted está recibiendo. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, dice. Si hablamos en el nombre de Dios, tenemos que tener temor a lo que estamos diciendo. Mirad qué hacéis, porque con Jehová, nuestro Dios, no hay injusticia, no hay acepción de personas, ni admisión de cohecho. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios es correcto, es justo, es santo y no se vende. ¿Qué es temor de Dios? Porque si yo debo de predicar con el temor de Dios y debo de juzgar con el temor de Dios, yo debo de entender qué es el temor de Dios, o el temor hacia Dios. Y el temor a Dios es admiración y respeto, sabiendo que tenemos que darle cuentas a Él por nuestras acciones. Esto, mis hermanos, asegura que actuemos con rectitud, amor y bondad hacia Él y hacia nuestro prójimo. El tener temor a Dios hace que yo venga y presente una ponencia, igual que lo hizo mi esposa, con temor que tenemos que dar cuentas por lo que estamos diciendo, y con temor de lo que va a ocasionar en sus corazones y la guía que va a dar a esos corazones, porque podría ser que estemos guiándolos al error o podríamos estarlos guiando a la verdad. Y Dios está en medio de nosotros cuando nosotros estamos haciendo una exponencia. Por lo tanto, el temer a Dios asegura que usted y yo tengamos mucho cuidado cuando abrimos la boca y decimos que hablamos en nombre de Dios. Nos protege el temor a Dios de caer bajo la ira del Dios omnipotente por estar blasfemando su nombre o por estar induciendo al error a las personas. Porque el Señor hace un juicio justo y no hay nada que yo pueda pagar para variar ese juicio. Porque Dios va a hacer su juicio según la ejecución de su sabiduría y no según lo que yo pienso, creo o me parece. De ahí que la exponencia bíblica no es lo que yo creo, me parece o lo que a mí me han enseñado. Es lo que Dios dice y lo que Dios ha enseñado a través de su palabra. De ahí la importancia de escudriñar las escrituras como lo debería e ir a casa a poder examinar cada uno las cosas que hemos escuchado en este sitio. No es porque José Garmendia lo exponga que ustedes tienen que darle un ok, sino una vez que lo prueben y lo pesen en la santa palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:20, en estas bases que estoy poniendo antes de hablar del diezmo, dice: pero ante todo, tengan esto presente. Por favor, mis hermanos, ante cualquier cosa, ante lo que ustedes puedan pensar de lo que yo estoy diciendo o lo que ustedes podrían decirle a otra persona,
tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según su propio parecer. Voy a hablarles del diezmo no según mi parecer, sino según la expresión bíblica, según el lenguaje bíblico y según la transmisión que dio el escritor una vez que el Espíritu Santo le dio el entendimiento y le dio la revelación. En 2 de Timoteo 2:14 dice así: recuerda a los otros y recomiéndales delante de Dios que hay que evitar las discusiones. No sirven para nada. Lo que hacen es perjudicar a quienes las escuchan. Si le parece a usted o le parece a alguien de afuera lo que yo estoy exponiendo, pues gracias a Dios. Y si no les parece, no vamos a discutir por eso, porque el Señor dice: no pierdan el tiempo en eso, en vanas discusiones que no bendicen a nadie de los que están escuchando. Sea que estés de acuerdo o sea que no estés de acuerdo, si yo digo amar a Dios y representar a Dios, debo de tomar esta palabra que acabo de decir y hacerla mía. No discutir con otra persona porque esa persona no está de acuerdo conmigo o yo no estoy de acuerdo con ella, porque lo único que estoy haciendo es perjudicando al oyente. Estoy perjudicando el mensaje que esa persona podía recibir de mí, porque están viendo que yo no represento a Dios y no estoy haciendo mi propio juicio y estoy juzgando en mi propio patio, y eso Dios no lo aprueba. En Romanos 14:11, de la misma manera escribe Pablo: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Hermanos, una vez puesto esto en la mesa, una vez puesto esto en el piso, vamos a empezar a construir. Y vamos a construir por lo que usted está sentado ahí y por lo que usted está sentada ahí, para escuchar qué va a decir este pastor José acerca de los diezmos. Y entendiendo lo que es el diezmo bíblico y las veces, por lo menos en Reina de Valera, que aparecen ahí, que son 33 veces en toda la Biblia, aparece la palabra tal y cual la estoy diciendo, diezmo. Y aparece 4 veces la palabra diezmar, o la acción de dar el diezmo. De esas 33 veces voy a exponer 7 veces y voy a mostrarles cuándo se mencionó por primera vez, ya habiendo entendido que no empezó con Adán, no empezó con Caín y no empezó con Abel. La primera vez que usted se encuentra la palabra diezmo, la encuentra en Génesis 14:20. Según el relato que se desarrolla ahí en Génesis, cuando Abraham volvía de haber derrotado en Kedorlaomer a los que habían capturado a la gente de Sodoma y Gomorra, y así a su sobrino Lot, se encuentra con Melquisedec en el camino, y Melquisedec sale a recibir a Abraham. Entonces el rey de Salem dice la palabra de Dios que saca pan y vino y bendice a Abraham diciéndole esto, verso 19 de Génesis 14. Voy a leerlo desde el 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó. Entregó nos enseña a nosotros que Dios tuvo la iniciativa de bendecirlo sin haberle dado a Abraham absolutamente nada. Fue Dios el que lo quiso hacer, el darle esta bendición a cambio de nada. Esto se llama amor, esto se llama misericordia, y esto se llama el Dios Altísimo en toda su expresión. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esta es la primera vez que los diezmos son mencionados en la palabra de Dios, y la primera vez se mencionan como iniciativa del hombre, se mencionan como gratitud del hombre, se mencionan como Abraham
reconociendo que Dios le había acompañado, le había bendecido y le había dado de su favor para poder vencer en la batalla. La segunda vez se menciona en Génesis capítulo 28. Ahí cuando Jacob va camino de Berseba, cuando se va de Harán, Jacob llega a un lugar donde se acuesta a dormir. Y ahí él tiene un sueño, donde ve una escalera, donde ángeles suben y ángeles descienden. El significado de esto es, el mensaje está subiendo y el mensaje está bajando a la tierra a través de esa escalera. Despierta, según el texto, Jacob de ese sueño y dice, ciertamente, dice, Jehová está en este lugar y no lo sabía. En el verso 17 empiezo la lectura. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta de el cielo. Y se levantó Jacob en la mañana y tomó una piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. Y derramó aceite encima de ella y llamó aquel nombre del lugar Betel. Cuando Jacob se da cuenta de lo que está sucediendo, que ángeles suben y ángeles bajan, él se asusta, él se pone totalmente impactado por lo que está sucediendo y decide hacer una señal y un pacto con Dios. Y dice el verso 20, e hizo Jacob voto. Voto es ofrenda, voto es una iniciativa del hombre, voto es algo que el hombre le está dando a Dios y Dios no lo está pidiendo, diciendo, y préstele atención por favor a los énfasis que voy a hacer. Si fuere Dios conmigo, eso es un condicionante. Si usted me acompaña, si fuere Dios conmigo y me guardare, ahí hay otro condicionante. De este viaje al que voy y me diere, nuevamente otro condicionante, pan para comer, vestido para vestir. Y si, escuche, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Podemos ver cómo Jacob está operando en el voto que está presentando. Está condicionando a Dios para el voto que le está dando. Voy a darte esto si me das esto. ¿Cuántas personas hoy en día no diezman así? Voy a diezmar para comprar al Señor. Voy a diezmar para que el Señor me dé. Voy a diezmar porque hay una intención de que Dios le favorezca mientras está diezmando. No hay una intención de adoración, no hay una intención de gratitud, es una intención de básicamente ver a Dios como la maquinita de hacer plata. Y eso es lo que él está viendo. Dice, si Jehová hace esto, si me guarda, si me da, si me hace volver, Él será mi Dios. Y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Mi hermano y mi hermana, aquí podría agarrarse esto y tomarse única y exclusivamente el verso 22 y hacer una enseñanza torcida, manipulada, para que usted crea y piense que el beneficio se obtiene por el dar el diezmo. Y no hemos visto que Dios bendijo antes de que el hombre le diera. Es la respuesta del hombre conlleva gratitud en el caso de Abraham. En el caso de Jacob conlleva una condición. O sea, en el caso de Jacob es como decirle a Dios, te estoy comprando. Si me das esto, te doy esto. Es como los niños cuando usted los lleva a estudiar. Si sacas buenas notas, te doy este regalo. Y el niño debería sacar buenas notas porque es su responsabilidad, no por ningún regalo. Si te portas bien, te doy esto. Pero el niño debe portarse bien solamente porque es su obligación delante de Dios y delante de sus padres. Pero mis hermanos y mis hermanas, el hombre siempre quiere que le den algo para dar algo. El hombre tiene una incapacidad de dar algo por nada. Por eso algunas personas cuando diezman, comillas, dándole a sus familiares porque así no sienten tan pesado lo que están haciendo. Yo diezmo, no en la iglesia porque el pastor se lo puede robar. Yo diezmo en mi casa, al vecino, al tío, al abuelo, pero eso no es diezmar en primer lugar.
No es diezmar porque eso es lo que está haciendo la persona, es simple y sencillamente minimizando el dolor de lo que está sacando. Pero se van a sorprender conforme avance la enseñanza. Porque dice así, en la tercera vez que aparece el diezmo. Levítico 27. Leo a partir del verso 30, cuando habla de las cosas que se consagran a Dios. Verso 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Mi hermano y mi hermana, cuando algunas personas toman eso y dicen que es que en la tierra no había plata porque ellos diezmaban esto, están olvidando que desde el momento de Abraham ya se movía dinero. De hecho, en uno de los saquitos de Isaac pusieron dinero. Y si usted estudia un poco más, cuando tuvieron el problema, los israelitas cuando entraron a Egipto también había dinero. O sea, el dinero tiene más tiempo de existir de lo que usted se imagina. Así que cuando él está hablando de los frutos de la tierra, está hablándole a los levitas del fruto de la tierra y está hablándole al pueblo de Israel del fruto de la tierra, no significa que no existían monedas, que no existía dinero. Continúo con el texto. Cosa dedicada es a Jehová. ¿Por qué es cosa dedicada a Jehová? Porque se lo había dado a Abraham. Porque se lo había entregado a Abraham como gratitud. Por lo tanto, el diezmo nace del corazón de Abraham para Dios. Y una vez que Abraham hace eso, es el diezmo de Dios. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte a su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. ¿Qué es el diezmo en el Antiguo Testamento? ¿Qué es el diezmo según la óptica levítica? ¿Qué es el diezmo según la regulación que está haciendo Moisés? Es algo consagrado para Dios. ¿Qué es algo consagrado para Dios? Uno, no es una deuda. No es algo que se le deba a Dios. Dos, no es un negocio. No es para que Dios me dé. Una consagración consiste en hacer algo sagrado, o es decir, básicamente, dedicar algo para un propósito o un fin determinado. Eso es algo consagrado. No tenemos que hacerle muchas mentes. ¿Qué fue lo que Dios hizo y para qué le dio esto a Melquisedec como gratitud? Jacob, ¿qué era lo que intentaba? Comprar a Dios. Pero vamos a hablar un poco más de Jacob. Jacob se va, está unos años por allá, trabaja para Labán por sus esposas, es engañado, le presentan a Lea primero y después le dan a Raquel, su esposa amada, y trabaja 7 años por una y 7 años por otra y después otro montón de años para poder tener con qué salir de ahí. Alrededor de 21 años trabaja ahí. Entonces Jacob viene y sale de el lugar donde estaba con Labán y se dirige de regreso a casa para encontrarse con su hermano Esaú. Tema para otro día, porque hoy estamos hablando de diezmo. En el verso 35, perdón, en el verso 1 del capítulo de Génesis 35, leo así: dijo Dios a Jacob, está hablando nuestro Señor, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban. Préstele atención a esto, por favor. Estamos hablando de Jacob, el pillo, el truán, el manipulador, el que hacía las cosas a su conveniencia, el que engañó a Esaú y Saúl lo quería matar y por eso había huido. Y dice: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿A quién le dice? A la familia. Cuando Labán los alcanza, porque ellos van saliendo, Labán dice: ¿dónde están mis dioses? O sea, ¿dónde están los ídolos? Y él dice: aquí no hay ningunos ídolos. Y Raquel se había sentado sobre los ídolos para que no los descubrieran. Entonces de esta manera los oculta y continúa el regreso a casa. Pero lo que indica esto es que en ese momento él no sabía, pero después se enteró. Y una vez que se entera, él no saca los ídolos porque él sigue siendo un pillo.
Y aún así, Dios lo está cuidando, Dios lo está protegiendo, aún siendo un pillo. Y si nosotros cuando somos enemigos de Dios, Él nos protege, ¿qué más es cuando ya somos sus amigos? ¿Qué más cuando somos sus hijos? Y por eso Él dice, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiados y mudad vuestros vestidos y levantemos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios, escuche, que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Mi hermano y mi hermana, Dios le favoreció a él porque a Dios le plació. Dios lo protegió porque a Dios le plació. Dios le protegió y lo guardó porque había una promesa para Abraham y una promesa para Isaac y una promesa para él, que de él iban a salir multitud de personas que iban a formar una nación, Israel. Y Dios, indiferentemente de su conducta, Dios viene y cumple lo que Él dice, porque Dios es veraz y Dios no miente. En el capítulo 35 mismo de Génesis, en el verso 9, continúa diciendo: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padarán y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Lo que quiero presentar con esto, mi hermano y mi hermana, es que él no necesitaba comprar a Dios. Dios ya había determinado algo y iba a cumplir lo que había determinado. Si usted diezma, si usted ofrenda para pedir el favor de Dios, sepa que si Dios le quiere favorecer, le va a favorecer diezme o no diezme, ofrende o no ofrende, porque ese es el carácter de Dios. Dios no se vende, Dios no acepta cohecho. Y repito, no estoy diciendo que no se necesite la economía dentro de una iglesia, ni estoy diciendo que sea malo hacerlo, ni estoy diciendo que no lo hagan. Lo que estamos haciendo es aprendiendo la verdad del diezmo bíblico y la razón por la cual se da. La cuarta vez que aparece, de estas que escogí de 33, en número 18, dice en el verso 23: mas los levitas harán el servicio en el tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para nuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Escucha el verso 24 y subráyelo: porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. ¿Qué está haciendo Dios? Le está diciendo: lo que Abraham me dio a mí, lo que Abraham me ofreció a mí, y después Israel me lo ofrece a mí, equivocado o no equivocado, cuando lo ofreció como Jacob. Pero una vez que es llamado Israel, él hace conciencia de quién es el Dios viviente, él hace conciencia de quién es el que me ve. Eso que me ofrecieron a mí, dice, se lo voy a dar a los levitas. ¿Y qué pone él como condición de esto? Que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por la cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. O sea, no van a tener nada, no van a tener tierras. Y como no van a tener tierra, les vamos a dar sustento, porque ustedes tienen que dedicarse a mí, es lo que Dios está diciendo. Verso 25: y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos, o sea, cuando los reciban, que os he dado de ellos por vuestra heredad. ¿Cuál heredad? La que le estaba prometiendo anteriormente. Dice: por vuestra heredad vosotros presentaréis de ellos. ¿De qué? De los diezmos. En ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. ¿Qué es lo que está diciendo él? Que una vez que el sacerdote, por servir al Señor, recibe una porción de lo que es lo del pueblo de Israel para él, él tiene que dar una porción también. No es todo para él, él tiene que diezmar otra vez, él tiene que ofrendar otra vez, él tiene que participar. ¿A quiénes? A los más pobres, a los menos, los que menos han tenido oportunidades, porque dentro de las congregaciones hay personas que son muy pobres, como la mujer de la cual hablamos al principio. No olviden la llave con la cual entramos aquí. Y dice: dará el diezmo de los diezmos. Y escuche cuando el sacerdote da el diezmo de los diezmos, verso 27: y se os contará vuestra ofrenda como grano de era y como producto del lagar. ¿Cuál ofrenda? La de los sacerdotes.
Póngale pastores si quiere. La ofrenda del pastor se contará como grano de era y como producto del lagar. ¿Qué significa eso? Cuando el grano de la era es la semillita que se sembraba para que naciera la cosecha, para que nacieran las plantas de lo que iban a consumir. Y el producto del lagar era cuando se tomaba la cosecha y se guardaba para consumir. Entonces él dice, lo que usted, el sacerdote, le ofrende a otras personas, lo que usted, el sacerdote, participe a otras personas, le será como eso. O sea, le será como comida, como producción. Y no olviden eso, porque alrededor de esto viene el gran problema del mal manipulado o del manipulado texto de Malaquías cuando dice, robará el hombre a Dios. Luego vamos a llegar a eso. Y dice el texto, así ofreceréis vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel. ¿Cómo? Hacia los más necesitados. Y daréis de ellos la ofrenda a Jehová al sacerdote Aarón, que representa a Cristo, que representa a Jesús, lo cual significa que tanto la congregación como el pastor deben de estar al cuidado de lo que es y le pertenece a Dios dentro de su ministerio. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis una porción que ha de ser consagrada, de todo lo mejor. Subraya esto también porque lo vamos a ver también en Malaquías. Verso 30, y le dirás, cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración. Préstele atención a esto por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. ¿Qué está haciendo el sacerdote? Le está dando a los levitas. La gente escucha al sacerdote y al levita como algo sinónimo, es diferente. Los sacerdotes son Goén o Goel y los levitas son Goanim. ¿Cuál es la diferencia? El sacerdote funcionaba en el templo y el levita funcionaba en las ciudades. Entonces, cuando Israel le daba diezmos a los sacerdotes los guardaban en el alfolí que está en el templo. No es un granero, era un sitio exclusivo para guardar las ofrendas que se le tenían que dar a los levitas que venían a ministrar en el templo y regresaban a las ciudades. Entonces, del diezmo que le daban al templo, se tomaba el 10% para los sacerdotes que tenían que regresar, o los coanim que tenían que regresar a las ciudades. ¿Quién hacía eso? El Goel lo administraba de esa manera, para que siguieran sirviendo en las ciudades. Así que voy a ver una advertencia que Dios hace, y espero no estarme desviando, y trato de ser pausado para que esto quede bien claro en sus corazones. No estoy diciendo que sea malo, no estoy diciendo que no se haga, no estoy diciendo que Dios esté en contra de eso. Estoy enseñando la forma correcta de ver el diezmo bíblico y la forma correcta en que Dios lo recibe. En 1 de Timoteo 5:18 hay una advertencia donde dice Pablo, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Lo que quiero decir, mi hermano, es que si hay un sacerdote, si hay un pastor que se dedica al 100% a la obra del Señor, él es digno de tener su sustento. Y no le pondrás bozal, significa que no lo haga aguantar hambre. Lo que quiero decir es que cuando un buey iba a trabajar, no se le ponía bozal para que pudiera comer cuando trabajaba o mientras trabajaba, porque si no iba a perder toda la fuerza, si no iba a perecer y entonces se iba a morir el buey. Lo que está sucediendo aquí es que el Señor nos está enseñando a nosotros que nosotros tenemos que tener cuidado por sus siervos, por sus obreros. Quinta vez que aparece el diezmo dentro de la ley reguladora del diezmo, Deuteronomio 14, ligado a lo que Pablo dice: y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones. ¿Estamos claros? El levita funcionaba en las poblaciones, el goel funcionaba en el templo. No desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo.
Hermano y hermana, para que una persona dedique el tiempo que le dedica al servicio a Dios, tiene que dejar tiempo en otras áreas, por lo que esta persona debe recibir un sustento. Yo no vengo a hablar ni por mí, ni por ninguno de los que están sirviendo en esta iglesia. Vengo a hacer una presentación bíblica de cómo se hacen las cosas. Por eso es que ya cuando empezamos a hablar en la sexta vez nos encontramos en 2 de Crónicas, en el verso 31, esto que les leo. Verso 4. Ezequías estaba organizando a los sacerdotes y a los levitas. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diesen la porción correspondiente a los sacerdotes y a los levitas. ¿Para qué? Para que se dedicasen a la ley de Jehová. Antes de hablar de la séptima vez y empezar a cerrar, y tomemos la llave con la cual iniciamos, yo quiero decirle, mis hermanos, que una persona responsable, un pastor responsable, va a dedicar mínimo de 10 a 12 horas de su vida a la preparación bíblica. Diarias. De 10 a 12 horas diarias. Y cualquier otro me oye, no, pastor, con media hora que estudie uno, no, señor. Eso es ser muy irresponsable. Que para eso tenemos al Espíritu Santo que nos ilumine y nos revele. El Espíritu Santo trabaja sobre lo que nosotros consumimos de la palabra. Nosotros necesitamos tomar la leña para que el Espíritu Santo la queme. Y para que la palabra sea presentada a ustedes de una persona responsable que le dedique de 10 a 12 horas diarias, no tiene tiempo para otra cosa. O le queda muy poco tiempo. Y como no tiene tiempo para otra cosa, porque si usted agarra y lo divide en 24 horas, como es, y duerme 8 horas, y a esas 8 horas le quita 10 a 12 horas de estudio, estoy hablándole que le quedan 4 horas para otras cosas diarias. O se dedica a enseñar la palabra, o se dedica a otra cosa. Entonces el sacerdote, el pastor en este caso, necesita y debe ser cuidado por el rebaño. Y debe ser cuidado para que el sacerdote o el pastor pueda dedicarse a lo que se tiene que dedicar. Cuando en los tiempos de Malaquías el pueblo diezmaba mal por culpa de los sacerdotes que les habían enseñado mal, cayeron en un círculo vicioso. Cayeron en un círculo vicioso porque los levitas se tenían que dedicar a otras cosas para poder tener el sustento y abandonaban la preparación del templo, la preparación de lo que era el tabernáculo, o sea, la preparación de la enseñanza. Entonces, al abandonar eso, la enseñanza era deficiente, era pobre y producía error en las personas que la recibían. Al las personas tener un error de enseñanza, se devolvía hacia lo que era el sacerdocio una práctica equivocada de las acciones del pueblo, porque habían aprendido mal, porque el sacerdote no se preparaba. Era un círculo vicioso, y este círculo vicioso estaba robándole a Dios. Pero aunque el Señor menciona los diezmos como tal, no es el dinero, sino los corazones que se perdían por no poder sustentar a los sacerdotes que desde el principio habían recibido por heredad el diezmo para que se dedicaran solo a eso. Espero estarme explicando, mis hermanos, porque con esto vamos a la séptima vez en que se menciona el diezmo, y vamos a ver en Malaquías 3 y en Malaquías 1 cómo ha sido manipulado este texto. Y en Malaquías 3 voy a iniciar con el famoso texto controversial donde hace sentir a la gente prácticamente en el infierno. Número 1, antes de leer Malaquías: el diezmo fue ofrecido de Abraham para Dios por gratitud. El diezmo lo ofreció Jacob para Dios, para comprarlo, pero una vez que Dios viene a su vida y lo transforma, Israel lo sigue dando, pero lo sigue dando para el sostenimiento de los levitas, porque Dios indicó a Moisés que así fuera. Por lo tanto, el diezmo es un asunto levítico. El diezmo es un asunto para los levitas. Fue dedicado para los que trabajaban tanto en el tabernáculo como los que trabajaban en el templo. Hoy en día lo que nosotros tenemos son ofrendas. Lo que recibimos son ofrendas.
Eso es bíblicamente veraz. Yo podría hablarles a ustedes y decirles diezmen y diezmen y diezmen con la intención de favorecer las finanzas de la congregación. No estoy diciendo que sea malo, no estoy diciendo que no se haga, pero si usted quiere hacerlo, es un voto que sale de usted. No tiene que verlo ni como obligación, ni como pago de deuda, ni por comprar a Dios. Porque eso no va a funcionar delante de Dios. Porque usted está ahí sentado escuchando lo que estoy diciendo porque ya Dios le bendijo. Porque ya Dios le dio provisión. Porque Dios le dio salud. Porque Dios le está cuidando. Y porque Dios quiere usar a un pastor aquí y a muchos alrededor del mundo para que no los manipulen para comprar el amor de Dios, porque el amor de Dios no se compra, es gratis. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la verdad bíblica. Dios dio a su Hijo y nosotros participamos en su obra por gratitud. Una vez dicho eso, nos vamos a Malaquías 3, al verso 6, y dice así: el Dios que se le presentó a Abraham, el Dios que se le presentó a Jacob, el Dios que le dijo a Moisés cómo regular el diezmar, el Dios que en el Nuevo Testamento está diciendo: esta mujer dio de todo lo que tenía para su sustento, y le dijo que era muy pobre, en condiciones muy pobres, y que prácticamente no tenía nada que dar. Ese mismo Dios dice esto, por favor, preste atención. Malaquías 3, verso 6: porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hijos de Jacob, no dice hijos de Israel. ¿Por qué hay una diferencia entre hijos de Jacob e hijos de Israel? Porque se está refiriendo a una conducta. No se está refiriendo a aquel hombre que decidió cambiar la conducta para honrarlo a él. Se está refiriendo al truán y al pillo. Y no está hablando de un hombre, está hablando de una conducta de un pueblo. Y ese pueblo le dice, ustedes truanes, pillos, que no hacen las cosas como yo demando, no han sido consumidos porque yo no cambio. Porque de la misma manera que favorecía a Jacob cuando fue y vino, a pesar de que me quiso comprar, yo los estoy favoreciendo a ustedes, aunque no me van a comprar, ni me pueden comprar. Desde los días de vuestros padres, verso 7, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Está llamando al arrepentimiento, al shut, a la metanoia, al regresar a la mente de Dios, a lo que Dios estableció desde el principio. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Y dice el verso 8: ¿robará el hombre a Dios? Por vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Ahí viene ellos preguntando: ¿en qué te hemos robado? Y él dice: en vuestros diezmos y ofrendas malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Pero recuerde, cuando él menciona los diezmos y ofrendas, tenemos que irnos al carácter del diezmo y la ofrenda. ¿Para qué era esto? ¿Para qué se le dio esto a los levitas? Se le dio para que enseñaran al pueblo y para que se dedicaran. Una vez que se le da mal o se le da lo que sobra, los sacerdotes no pueden dedicarse de la manera que deberían dedicarse al templo, y van y buscan otro trabajo y se cae en el círculo vicioso, porque el pueblo aprende mal. ¿Qué es lo que se está robando realmente entonces? ¿Dinero? No. ¿Dios necesita dinero? No. Corazones. Corazones agradecidos para sostener la obra de Dios. Eso se les... Y no era que no estaban diezmando, porque estaban dando lo que les sobraba, lo malo. Vean lo que dice el verso 10: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Se acuerdan lo que les dije del alfolí? Era donde se preparaba el alimento para los levitas que venían a oficiar cada 15 días en el templo o en el tabernáculo primero y templo después, para que llevaran sustento, porque ellos no tenían heredad, no tenían tierra donde sembrar, no tenían absolutamente nada y dependían exclusivamente de la ofrenda del 10% que los sacerdotes le daban a ellos. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos,
Cuando dice probadme ahora, mis hermanos, la manipulación de este texto le dice a usted: don Alejandro, deme dinero, pruébeme para que vea cómo le va a ir, cómo le voy a dar. Entonces la gente ambiciosa, la gente que quiere comprar a Dios con un corazón de Jacob, dice: sí, voy a dar para que Dios me dé. Y resulta que ahí es donde está el problema. Porque si usted va a dar para que Dios le dé, mejor no dé nada. Si usted va a dar, le va a dar a Dios para que Dios le favorezca, mejor guárdelo en el banco. Porque Dios ve el corazón y nadie puede engañar a Dios. Porque Dios no quiere la plata, quiere el corazón. Pero si usted va a darle a Dios por gratitud, por amor a su obra, entonces dé, porque Dios no está viendo el dinero si no está viendo su corazón. Probadme ahora en esto, probadme, dice el Señor. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué está diciendo? Lo que dijo de la era y lo que dijo del Agar. O sea, está diciendo que si su corazón es generoso, si su corazón es agradecido, si su corazón hace eso por adorarme, no le va a faltar nada. Vas a tener el sustento, vas a tener el pan nuestro de cada día. Y Dios nos va a dar lo que necesitamos y no lo que queremos. Y dice de paso: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid, ni el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el devorador? Cuando analizamos quién es el devorador, ¿a qué se está refiriendo él? Él está hablando en términos de agricultura. Él está hablando de las sequías. Él está diciendo que va a haber lluvia para que produzca fruto y entonces tengan alimento tanto el pueblo como los levitas. Él está hablando: no va a faltar la comida en su casa porque voy a dar las lluvias necesarias para que se produzca el fruto necesario para que coman todos. A ese devorador se está refiriendo a la sequía, no a otra cosa. Claro, si yo quiero manipular esto, lo voy a manipular. Pero si quiero hablar bíblicamente, mis hermanos, yo debo de confiar en que ustedes sostengan esta obra por amor a Dios y no por otra cosa. Dice Jehová de los ejércitos, verso 12: y todas las naciones os dirán como bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Quiero poner la base de lo que les había dicho anteriormente, de que el problema era un problema del corazón. Y eso lo vemos cuando Malaquías empieza a hablar antes de llegar a este texto tan controvertido. En Malaquías 1, en el verso 6, Dios dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes. ¿Quiénes estaban fallando? Los sacerdotes estaban enseñando mal al pueblo. El pueblo aprendía mal, no honraba a Dios con lo que ellos recibían, y ese círculo vicioso se estaban dando. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y dice: en que ofreciste sobre mi altar pan inmundo. ¿Qué es pan inmundo? Voy a trasladarlo al siglo XXI, ¿ok? Voy a trasladarlo a abril del 2021. Pan inmundo es que yo venga aquí delante de ustedes irresponsablemente y me saque una enseñanza debajo de la manga a lo que salga y a lo que caiga, porque va a afectar sus corazones. Y si no les enseño bien, y si no preparo bien la enseñanza, entonces sus corazones se van a desviar a cualquier doctrina y no se van a poder sostener, porque no van a poder discernir entre lo uno y lo otro, porque han sido mal alimentados, porque han sido mal discipulados, y cualquiera que les hable al oído, y un oído que tiene comezón de oír, los va a confundir. Pero para eso, para que yo pueda pararme aquí al frente a darles una enseñanza bíblica con responsabilidad, se requiere tiempo. Y cuando digo se requiere tiempo, no estoy hablando de días, estoy hablando de años. Estoy hablando de años, mis hermanos. Estoy hablando de mucho tiempo. Y yo no estoy abogando por mí ni por ninguna persona. Estoy presentando lo que el texto está diciendo cuando el sacerdote no se prepara correctamente y lo único que hace es traer cualquier enseñanza sacada tal vez de un copy-paste, cualquier enseñanza media puesta, o escuchar a otro predicador sin escudriñar lo que se dijo, y se le presenta al pueblo para que el pueblo reciba las sobras del tiempo de esa persona.
¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis al animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo?, dice. Asimismo, cuando ofrecéis al cojo, al enfermo, ¿no es malo eso? Presénteselo pues a su príncipe, le dice. ¿Cuál es su príncipe? ¿Cuál es el príncipe de las personas que dan lo que les sobra? ¿Cuál es el príncipe de las personas que dan lo primero que cae? ¿Cuál es el príncipe de las personas que quieren comprar a Dios? La codicia, la avaricia. Ese es el príncipe y nace del averno esto. Presénteselo a su príncipe. Dice, ¿acaso se agradará de ti y serás acepto? Si no se agrada a Satanás, me voy a agradar yo. O sea, si ni siquiera Satanás acepta mediocridades, si usted quiere ser un seguidor de Satanás, séalo al 100%. Sea un ladrón, sea un maleante, sea un adúltero, séalo al 100% y Satanás va a estar feliz. De la misma manera el Señor quiere un santo, un agradecido, en la manera contraria a lo que Satanás quiere. Una persona que lo honre, una persona que lo respete, una persona que se dedique a Él sin esperar nada a cambio, por solamente el privilegio de servirlo, por solamente el privilegio y la gratitud de que fue salvado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, no, yo no lo voy a recibir si no lo recibe ni siquiera el enemigo. Ahora pues, verso 9, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros, pero ¿cómo podéis agradarle si estáis haciendo estas cosas? Y dice el verso 14, ahí mismo en Malaquías, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Maldito, dice, el que da lo dañado. Mi hermano, si usted le da lo que le sobra al Señor, si usted le da lo que no quiere votar, ejemplo, pasa alguien y toca la puerta de su casa, no estoy hablando del templo, no estoy hablando del lugar donde nos congregamos, estoy hablando de la vida cotidiana, y le tocan la puerta y le dicen, ¿tiene algo que me dé? Y usted tiene ahí un bollo de pan vencido que está añejo, que tiene moho, y usted dice, mira, lo iba a botar, pero se lo voy a dar a este para que coma. Ese es un corazón avaro, codicioso, es un corazón puerco delante de Dios, porque va a darle eso a esa persona antes de botarlo. Y mi hermano y mi hermana, Dios, si eso no lo quiere para las personas, menos para Él. Dele lo mejor de lo mejor. Eso fue lo que pidió el Señor. Él pidió lo mejor de lo mejor. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, o sea, lo que se va a morir, lo que está por vencerse, porque lo que está podrido. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre todas las naciones. Cuando Jesús habla con los fariseos acerca de esto y los reprende en el capítulo 23 y les dice a la gente que hagan lo que ellos dicen y no lo que ellos hacen, cuando le dice que ellos ponen cargas en las personas pero no quieren mover ni un dedo, porque ellos recibían los diezmos pero no querían compartir con los pobres, ellos recibían todo pero no querían dar el 10% del 10% a los más necesitados, y ahí es donde vemos a esta mujer. Por eso el Señor le dijo a estos fariseos en el capítulo 23, en el verso 23, ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué le está diciendo? Ustedes solamente dan cosas administrativas, pero se olvidaron de lo más importante: la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer lo otro. Mi hermano, lo que el Señor está diciendo es que no se vaya de aquí diciendo que salvada, el pastor me liberó. No, al contrario, váyase con un compromiso con Dios y en vez de sentirse liberado, empiece a pedirle a Dios que lo que usted haga por su reino sea por amor y gratitud. Y cuando hay amor y gratitud, mi amado y mi amada, no es necesario ni pedir, porque sale del corazón como salió de Abraham, porque nace del corazón. Nosotros tenemos que aprender lo que el Señor dejó para nosotros cuando nos enseñó que hoy día habrían personas crueles, avaras, vanagloriosas, soberbias,
desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto natural. Eso se lo está diciendo a Timoteo en 2 de Timoteo a través de Pablo. Está hablándole y le está diciendo que hay una advertencia para las personas, pero la avaricia, el amor propio, el deseo de exaltarse y el aplauso está venciendo a las personas hoy en día. Y la mala enseñanza se está dando porque las personas lo único que quieren es su propio beneficio. No quieren otra cosa. Y el Señor me llamó para servirlo a Él a través de ustedes. Y yo me debo, y todos los que me escuchen deben y se deben a Dios a través de sus ovejas. No sus ovejas del pastor, sus ovejas de Cristo, el buen pastor. No para saquear la bolsa, no para trasquilarlas, no, mis hermanos. Estamos aquí para presentarle un Dios de amor. Estamos aquí para presentarle al que les salvó. Y lo que ustedes hagan en gratitud es un asunto entre ustedes y Dios. No es de nadie más. Lucas 21. Levantando los ojos, vio a los ricos. Abra la llave para que salgamos de esta enseñanza. Pero váyase con el mensaje correcto. Váyase con el mensaje de amor. Váyase con el mensaje que Dios presentó en este día, en esta tarde, para ustedes y todos los que oigan. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. ¿Cuánto puede echar un rico? ¿Cuánto puede echar en un arca una persona que gane millones? Aquí podría traer una persona que gane $1 millón, 2, 3 millones de dólares por mes, y eche $50,000, $100,000, que para él es nada, sería lo que le sobra, y para nosotros sería mucho dinero. Pero no, Dios no quiere eso. Dios prefiere a esta mujer que tenía 2 blancas, la moneda más pequeña, de menor denominación de todo el imperio. Vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, pero vio también, ahí está la contraparte, a una viuda muy pobre que echaba ahí sus 2 blancas y le dijo: en verdad os digo que esta viuda más que todos. ¿Por qué? Dice el Señor: porque todos ellos echaron para la ofrenda de Dios lo que les sobraba, mas esta en su pobreza echó todo el sustento que tenía. Cuidado, porque no es que usted no compre comida, no es que usted deje de pagar sus cuentas, no es que usted deje de atender a sus hijos. No es eso, mi hermano. Es que no importa lo que usted vaya a ofrendar delante de Dios, sea por amor, sea de corazón, sea en confianza, no de que Él le da, sino de que ya le dio. No para que le dé, sino que ya le dio. Y creo que es suficiente motivación para decirles que una iglesia como esta, como el llamado de Cristo, tiene sus cuentas al día y tiene números positivos, sin que se predique durante años y años una enseñanza manipulada. Y mis hermanos amados, de corazón les digo y les doy gracias como pastor de este lugar, que sin nosotros, ni mi esposa ni yo, usar manipulación para sus corazones, nosotros tenemos nuestras cuentas al día y números positivos. Lo que quiero decirles, mis hermanos, es que se está levantando un ministerio de amor, sin manipulación, de puro amor. Y si usted está comprometido con el amor a Dios, no necesitamos manipular su corazón. Solamente podemos convivir, podemos abrazarnos y podemos decirle al Señor: heme aquí, Señor, envíame a mí, porque soy una persona que te agradece el sacrificio en la cruz y deseo que otras personas conozcan de esto. Y les recuerdo, mis hermanos y mis hermanas, esta mujer dio el sustento de todo, significa entregó todo su corazón. Pongámonos de pie. Espero haber sido bastante claro.
Y espero, mis hermanos, y repito, no estoy diciendo que sea malo, no estoy diciendo que no se haga. Lo que estoy diciendo es hágalo de la forma correcta. Hágalo correctamente. No por miedo, no por comprar a Dios, y mucho menos por quedarle bien a nadie. Porque al único que ustedes deben y se deben comprometer a agradar es al Dios bendito de los cielos, que dio su vida por usted y por mí. ¿Cantamos, Shani? ¿Cantamos? No, ¿verdad? Yo no voy a cantar. Yo le voy a escuchar y la voy a acompañar. A ver, mis hermanos, escuchemos este canto y después doña Marlene nos estará despidiendo. Cada día puedo ver en sus ojos